Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para las personas que ya me conocen y para los que no, mi nombre es Luis Felipe Barrera, soy director técnico de proyectos de la Fundación Alianza Natural Colombia. Reciban un gran saludo de todo el equipo de la Fundación Alianza Natural, Canopy Watch International y la Red Dosel Colombia. El día de hoy estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este nuevo ciclo de webinars Descubriendo el Dosel, una iniciativa que busca visibilizar el dosel y los proyectos de investigación y conservación que adelantan los científicos del dosel en el Neotrópico. Estamos muy orgullosos de poder presentar en esta oportunidad a nuestro expositor del día de hoy, Moisés Tenorio, que nos acompaña desde la ciudad de Quito, en el hermano país del Ecuador. Y esta tarde compartirá con todos nosotros muchísima información de interés en su presentación titulada Proyectos en el dosel para la conservación neotropical, junto a la Fundación Third Millennium Alliance. Moisés es conservacionista con estudios en turismo ecológico, dedicado a proyectos turísticos sostenibles e investigación en el dosel, parabiólogo de la Fundación Third Millennium Alliance, y tiene experiencia trabajando en el dosel por 2 años con las universidades de Texas State y San Francisco de Quito. Los proyectos en los que trabaja están relacionados con primates, especialmente Cebus equatorialis. También ha realizado proyectos de ecología del dosel, muestreando bromelias y hoyos para determinar diversidad, presencia y abundancia del hongo Batrachochitridium dendrobatidis en pequeños vertebrados y también con pequeños vertebrados, macro y microinvertebrados. Moisés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? Un gusto estar aquí en esta charla y muy feliz de poder presentar los avances que tenemos con la Fundación a todos ustedes. Bueno, genial, Moisés, muchísimas gracias por tu tiempo, varios meses tratando de organizar esta charla, pero por temas de agenda tuyas o mías, no, a veces no coincidíamos. Sí, sí, es cierto. Es que el trabajo en campo es duro, pasamos mucho tiempo allá, entonces Qué bueno, difícil tener estás un tiempo. siempre en la reserva sin señal, me cuentas. Sí, hay señal, pero no es tan bueno el internet, entonces sí es preferible tener así un espacio aquí en Quito para poder exponer bien. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, Moisés, por eso, por sacar el tiempo, por obviamente tratar de mover tu agenda para poder contarnos un poquito, súper nosotros animados de poder conocer esos procesos que desarrollan en Ecuador. Entonces, qué chévere. Antes de darte paso, quiero recordarle a todas las personas que nos acompañan desde Facebook Live que pueden poner todas sus preguntas, saludos, inquietudes, dar like a tu charla en el chat del en vivo. Y nosotros estaremos, obviamente, en el caso de las preguntas, recopilando todas esas preguntas para transmitírtelas al final de la charla, Moisés. Ya. ¿Vale? Entonces, pues no siendo más, hermano, estamos listos para que nos cuentes eh, sobre tus proyectos, sobre los proyectos de la fundación y pues claro que muy interesados en conocer y aprender mucho del trabajo que están desarrollando en Dosel en Ecuador. ¿Vale? Listo. Ya, una recomendación. Como voy a exponer tres proyectos, si es que en un proyecto tienen alguna pregunta, solo escríbanla. Entonces, como Felipe dice que va a ir anotando, él me la puede decir al final, porque al final voy a dar el espacio para las preguntas. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla para presentar. Listo, no hay problema. Entonces aquí vamos a estar, trata de... Dale, perfecto. Vemos perfecto la presentación. Ya, chévere. Listo. Bueno, entonces quería empezar esta charla mostrando esta imagen, que es una de las estaciones es una de mis estaciones favoritas en la reserva Jamacuaque, entonces que está ubicada en la costa ecuatoriana y como ven se ve todo el bosque y esta parte azulita que ven acá es el mar, entonces es una vista increíble. Y bueno, entonces la exposición va a tratar de los proyectos de conservación que realizamos en la reserva y también en otra reserva que es Mashpi, y cómo trabajamos juntos con otras universidades y con la fundación. Entonces, perdón. Eh, Rápidamente les voy a explicar lo que es la fundación, que es The Millennium Alliance. Esta fundación se creó en el 2007 y la misión principal que tiene es preservar los últimos remanentes del bosque del Pacífico del Ecuador y trabajar con las comunidades para reforestar lo que se ha perdido, ya que este lugar es sin duda uno de los lugares más deforestados en el país. Y les voy a explicar por qué la fundación tomó la decisión de tomar este sector, porque en la costa ecuatoriana
el 98% del territorio está deforestado, es decir, solo queda el 2% de bosque. Es la mayor tasa de deforestación a nivel nacional. La pérdida de biodiversidad en ese sector es sumamente alta. Había antes, bueno, de hecho que en la zona costera hay una pequeña cordillera que generaba su propia agua, y ahora muchas de esas zonas ya no tienen acceso al agua porque se deforestó en ese sector, en unas partes de la cordillera, todo el bosque, y muchas comunidades han perdido lo que es sus fuentes de agua. Entonces la fundación también tiene ese propósito, es tener todo este bosque para que las fuentes naturales de agua sigan manteniéndose allí. También existe altos índices de pobreza rural en la mayoría de los sectores de la costa. Y también hay bueno, el problema, la causa más común es la agricultura y la ganadería no sostenible. De hecho, muchos pastizales se pierden en la temporada seca debido a que no hay bosques, no hay cómo mantener los pastizales, y muchos de los ganaderos pierden sus vaquitas, todos los animales que tienen en ganadería. Entonces, por ese motivo nace la Reserva Ecológica Jamacuaque en la zona norte de Manabí. Y como les decía, esta zona de aquí está en una cordillera que se llama zona cordillera costera del Ecuador. La reserva de Jamacuaque está entre 150 a 692 metros sobre el nivel del mar, lo que le hace especial, ya que en esa zona se dan tres tipos de bosques, que va desde bosque seco, bosque húmedo y bosque nublado. Entonces, en base a todas las problemáticas que tenemos, la Fundación tiene varios propósitos para aliviar o aliviar estos problemas que existen en la costa, y una de estas es la investigación del dosel para la conservación. Entonces, ¿por qué escogemos esta zona? Porque en la reserva, y en especial toda la zona costera, se encuentra dentro del corredor Tumbes-Chocó-Magdalena, pero en la zona costera del Ecuador solo el 2% del bosque ecuatoriano permanece. ¿Y por qué se escoge estudiar el canopy? Porque es una zona que es inexplorada, básicamente no tiene casi nada de estudios. Entonces, como ven aquí, este es Ecuador, la zona donde está el punto es Jamacuaque. Entonces, gracias a eso nace un proyecto que se llama Canopy Acoustic and Imagery Project, que básicamente es recolectar audios e imágenes mientras nosotros no estamos allí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, otra vez yéndonos a la zona del dosel, ya que el dosel es una parte, o sea, la zona de los bosques, que es la parte más inexplorada de todas. Desde 2019, en diciembre, se inició este proceso, pero recuerden que justo el siguiente año empezó el año de la pandemia y tuvimos todo un año que los aparatos se dañaron, no pudimos recolectar la información porque no podíamos viajar. Entonces habíamos dejado unas estaciones puestas aquí, pero solo tuvimos datos de unos 2, 3 meses, pero igual eso nos sirvió para hacer varios proyectos en sí, y uno de esos fue también la tala ilegal, porque como recolectábamos audios, nos dábamos cuenta de que había tala ilegal justo en ese periodo de tiempo, que las comunidades o las zonas rurales no tenían de dónde conseguir beneficios económicos. Entonces regresaban nuevamente a los problemas ilegales, como la tala de árboles y caza también. Entonces, bueno, este proyecto nace en sí para crear estaciones en un corredor que se llama se llama Corredor Tres Bosques, porque como les decía, hay tres bosques en una reserva: bosque seco, húmedo y nublado. Entonces, este proyecto fue elaborado por Sean McCracken, que es uno de mis profesores, que me ha enseñado casi todo lo que sé en el dosel, Ryan Lynch, que es el director general de la reserva, y dos estudiantes, que es Rebecca Davy y Jackie Tlayman. Y Jackie Tlayman es la que se ha encargado de analizar la información del 2019, y ella fue la que encontró todos estos problemas de tala ilegal, y también sigue en sus proyectos de analizar los resultados que tenemos, especialmente de los monos, que es el mono aviador y el mono capuchino. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el proceso de instalar todo esto? Como ven, aquí tenemos a la izquierda tenemos todos los materiales, que son cámaras, grabadoras, que se las llama AudioMat, que son estas de aquí, estas como cajitas. Bueno, las presentaciones son diferentes porque estas las elaboran para que puedan resistir humedad, lluvia y sol, para que no se dañen tan pronto, y obviamente también necesitamos poner una pila. Como ven, es una pilita más grande,
y eso permite que la batería y las grabaciones duren por meses, como sean 2, 3, 4 meses. 4 meses es lo máximo que pueden durar. Entonces, ¿qué más ponemos? Tenemos la cámara para tener imágenes de registro, tenemos audio para grabar los sonidos, que son cantos de aves, mamíferos, para tenerlos también de registros, y sobre todo también tenemos lo que es un caster, que es básicamente es un medidor de clima. Entonces, estos tres tienen información de clima, grabaciones de audio y imágenes y fotografías. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente se lleva todos los equipos, para llegar al dosel se lleva todos los equipos, se llevan 2 maletas con todo lo necesario, se llevan las catapultas, y lo que se hace es llegar al punto, analizarlo, y bueno, y llega al punto, lo que se hace es ver que el árbol tenga las condiciones necesarias para poder escalar, y sobre todo que tenga también puntos de conexión. Entonces, un árbol que está bien ubicado, tiene puntos de conexión, me refiero a que tiene conectividad con otros árboles. Entonces, esto permite que los mamíferos, aves y todo tengan mejor accesibilidad justo a ese árbol. Entonces nos enfocamos en un árbol que tenga todas esas condiciones, nos acercamos al punto y lo que hacemos es subir hasta el árbol, poner la estación allí, y la estación queda tal cual ven en esta parte, que es la cámara, la grabadora y el medidor de clima. Entonces se queda ahí por largos periodos de tiempo para poder tener toda esa información y luego al final de los meses analizarla. Entonces aquí viene la parte más compleja y la más difícil en temas de físico, porque como ven, todo esto es la reserva. Entonces quiero que, que vean toda esta zona de aquí. Quizás no se puede apreciar muy bien en la foto, pero por ejemplo, todas estas zonas son zonas deforestadas. Entonces lo que hacemos es nosotros ubicarnos en base al mapa en donde queríamos poner las estaciones, solo en el mapa, pero teníamos que llegar, analizar y ver que el árbol tenga las condiciones adecuadas. Entonces, una vez analizado el sector, el tipo de bosque y el árbol que tenemos, ubicábamos todas las estaciones allí. Bueno, aquí se ve verdecito, pero es porque fue esta foto satelital es tomada en en la temporada de invierno, por lo cual se pone así verdecito, pero en realidad este es bosque seco la mayoría del tiempo. Entonces ubicamos 3 estaciones aquí en el bosque seco. Luego ubicamos otras estaciones en el bosque en regeneración. La mayoría de esta zona es bosque en regeneración, porque lo que hacía la fundación era comprar todos estos y tratar de conectarla, pero es muy complejo ya que lleva muchos años en reforestar. Entonces, por ejemplo, todos los datos que tenemos de aquí hasta ahora es que no tenemos, por ejemplo, avistamientos de monos capuchinos, y la mayoría de avistamiento que se ve es más terrestre, más no arborícola, y entonces esto ayuda también a los análisis. Tenemos también el bosque nublado. Como les decía, la reserva se encuentra en un sector donde hay una cordillera, entonces toda esta parte de aquí es la zona alta de la reserva, y justo en ese sector hay bosque nublado. Entonces ponemos varias estaciones en ese sector para ver por dónde se movilizan también. El bosque húmedo, que es la parte baja, que tiene una elevación de unos 200 a 400 metros sobre el nivel del mar, o 500 máximo. Y también tenemos en parcelas cerca de pastizales. Entonces, ¿por qué hacemos todo esto? Porque esto nos ayuda a tener puntos de referencia para ver por dónde debemos reforestar. Porque una misión la misión de la fundación, como les decía, es recuperar lo que se ha perdido. Entonces, como ven, tenemos aquí una cámara, que es esta de aquí, que está totalmente aislada, o sea, no tiene nada de puntos de conexión. Entonces, pero sabemos que los mamíferos llegan, por ejemplo, a esta cámara, y vemos que hay unos, no sé, unos 2 kilómetros para reforestar. Podemos reforestar esta parte para que siga existiendo conectividad. Entonces, así crear un corredor. Entonces, igual, como ven en este sector de acá, ven 2 cámaras que están, una en pastizal y otra que está cerca del bosque. Entonces, por ejemplo, no tenemos datos de mamíferos que lleguen a este sector. Me refiero a mamíferos arbóreos, pero tenemos mamíferos que llegan sí a este árbol. Entonces, lo que hacemos es analizar todo eso para poder crear puntos de conexión y saber a dónde nos podemos expandir y dónde podemos ir a reforestar. Okay. Entonces, después de tener todo esto y ya analizar, de ir a recolectar los datos cada 3 meses, llega la información, que es lo más importante, que es todo lo que ven aquí. Tenemos avistamientos de aves, mamíferos. Ven, aquí tenemos las dos especies de monos que existen que hay en la reserva aún, que es el mono aullador, o la bata paliata, y el cebus equatorialis, que es el capuchino. Bueno, también, como ven, tenemos presencia
de tucanes. Y esto es bien interesante porque si ven aquí, ven un hoyo, ¿cierto? Entonces, estos hoyos también estamos haciendo otro análisis, y es que los tucanes van a ese hoyo para refrescarse, tomar agua, acicalarse, y lo hacen con frecuencia. Y eso también va a depender de la temperatura y el clima. Entonces, por esa razón es bien importante tener todo las estaciones de clima dentro de cada estación. Entonces, como ven, de aquí ya pueden apreciar, en esta imagen de aquí, ya pueden apreciar cómo se ve un bosque seco. Y ven las diferencias entre un bosque nublado, perdón, un bosque, sí, este es bosque nublado y este es bosque seco. Entonces, en el bosque seco, por ejemplo, no tenemos muchos avistamientos, pero sabemos que cuando está verde, algunos mamíferos sí llegan a la parte de allá, también es el mono capuchino. Y lo importante de esta zona de aquí es que está cerca de una carretera. Entonces, cerca de la carretera sabemos que los monos también llegan cerca de la carretera. Entonces, como ven, aquí tenemos otros resultados. No solo tenemos de día, sino también de la noche. Aquí no se aprecia muy bien, pero este de aquí es un cuerpo espín, que también llega a la parte alta, y esta estación está como unos 30 metros desde el suelo. Aquí en esta de aquí, como pueden ver, ven otro mamífero que es un quincayú. Bueno, este de aquí, la mayoría del tiempo es arbóreo, entonces tener registros, bueno, es bastante común tener registros del quincayú. Y como ven, aquí tenemos nuevamente registros del mono aulata palliata y otras aves, que son los trepatroncos. Y bueno, también tenemos registros de videos. Entonces, por ejemplo, esta de aquí es una imagen es una cámara que teníamos en un nido, que se llama un halcón reidor o el halcón huaco, pero aquí lo importante es que queríamos monitorear este nido, pero de hecho encontramos otras cosas, y es que la eficacia de este nido es bien baja porque siempre suben mamíferos a alimentarse de los huevos, y como ven aquí tenemos dos tairas durmiendo ahí. Entonces, más seguridad. Entonces lo que hacen es llegar allá, se devoran los huevos, y en ocasiones, bueno, de hecho no tenemos registros de que se han devorado al adulto, pero sí llegan y se devoran los huevos. Entonces, pero lo impactante de esta ave, de esta pareja, es que vuelve nuevamente cada año, vuelve nuevamente a intentar, y ya teníamos un registro de esta, que ya, y el polluelo ya estaba llegando a ser adulto, pero justo en las últimas estancias fallece también. Y a pesar de que no había tenido incidencia de mamíferos de que llegan a comerse los huevos. Entonces, aquí viene la parte también bien importante de este proyecto. El resto, el Cebus ecuatoriales, que les mostré también unas imágenes, se llama mono capuchino de la costa. Este mono es sumamente importante porque se encuentra en peligro crítico de extinción. Lo tenemos en nuestro eje principal de estudio porque sus poblaciones cada vez están en deceso. ¿Y por qué se da esto? Porque de hecho, este mono, esta especie de mono, lo que quiere, o sea, lo que le gusta es estar dentro de bosque primario, y necesita siquiera sus 600 hectáreas por grupo. Entonces, solo imaginen, en nuestro caso, la reserva tiene unas 1000 hectáreas, entonces solo podría abarcar dos grupos como máximo. Pero lo que hacemos, y es importante, por eso lo decía, de ubicar los puntos para localizarlos, es que si vemos que el mono llega a un sector y vemos que llega a ese sector, podemos tratar de reforestar ese sector para que tenga conectividad con otro bosque que está cerca, con otra parcela de bosque. Y bueno, entonces, hablando básicamente del monito, es que está en todo lado oeste de la cordillera de los Andes, y habita en grupos de 2 a 22 individuos. Pero lo bonito de este mamífero es que no, de hecho es muy evasivo con las personas, y cuando ve a una persona se pone bastante violento. Y aquí también lo van a ver un poco en lo que es cuando ve una cámara, por ejemplo. Esta es una hembra con su cría. Entonces, como pueden apreciar, estando solo la cámara ahí, no siente tanta seguridad con ver algo extraño. Es porque, de hecho, estos monos, por lo general, tratan de ser súper evasivos con cualquier tipo de contacto humano. Entonces, monitorearlos con este tipo de sistemas es muy, 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 muy complejo, de hecho, porque
Podemos tener imágenes y registros, pero no podemos tener lo que es abundancia, no sabemos cuántos individuos hubo allí, solo podemos saber que estuvo allí, que pasó un grupo, pero nunca no tenemos la idea de cuántos individuos había en esa población. Entonces igual, aquí, no sé, igual el mismo comportamiento. Bueno, aquí esta es una hembra con su cría, y acá vamos también un macho, que los machos, bueno, no encontré el video del macho que vino primero, pero el macho que como el macho más confiado vino, tocó y la cámara como que la agitaba. Entonces, en el caso de estos de aquí, como ven aquí, él también es un poco evasivo. Entonces, eso siempre pasa con los manos y también con las cámaras. Entonces, en vez de cruzar por el sector donde está la cámara, deciden no hacerlo. Pero ahora, ¿qué quieras que no? Bueno, no sé si pueden escuchar, pero aquí está. Entonces, como les decía, tenemos lo que son las grabadoras, los Audiomat, que también graban todos los sonidos. Entonces, si es que no estoy seguro si se escucha, pero lo que se hace aquí básicamente es escuchar los sonidos de especies de tucanes y especies de tapuey, y también el mono capuchino, que también se lo graba aquí, que es un valor importante, ya que en algunas ocasiones no tenemos registros fotográficos de la especie, pero tenemos registros del audio. Entonces, eso en base al proyecto principal que te elabora solo en la Reserva Jamacuaque. Y ahora vamos a otro proyecto, que es epífitas como reservorios del hongo Quitium. Entonces, este proyecto se elabora por la Universidad de Texas y su principal autor es María del Mar Moreta. Entonces, vamos a hablar un poco también de este proyecto. Bueno, entonces este proyecto, las bromelias son el punto importante. ¿Por qué? Porque las bromelias son un reservorio de vida, también de vida. Hay insectos bastante grandes, hay ranas dentro de las bromelias, y el valor importante de esto lo vamos a ver aquí, en ecosistemas de bromelias. Entonces, lo que les decía, que en las bromelias tenemos varios actores que son los insectos, las aves, también monos llegan allá a tomar agua en ocasiones, también de hecho en los agujeros que tenemos en las estaciones de Calla, tenemos registros de mamíferos tomando de esos hoyos que se encuentran dentro de los árboles, a pesar de que el agua no esté tan limpia. Tenemos también anfibios y también el hongo Chytrium, bueno, en resumen, este hongo lo que hace es matar a las ranas. Lo que hace es crecer en la piel de las ranitas, y las ranitas por lo general respiran por la piel. Entonces el hongo crece en toda la piel de la ranita, evitando que la ranita respire y fallezca. Entonces, ¿por qué tenemos un enfoque en las bromelias? Por esta razón. En el 2009, Sean McCracken detectó que había este hongo dentro de las bromelias en el canopy. Bueno, no dentro de las bromelias, sino las ranas que tenía dentro de las bromelias, porque él, en su estudio, él rebajó toda la bromelia, recolectó las ranas y hizo análisis genético y se dio cuenta que en estas muestras de ranas había este hongo. Entonces, pero todas estas ranas fueron capturadas en el dosel. Entonces, como ven aquí, hubo 21 huéspedes, que eso es el 33% de todos los que se recolectó. Bueno, ¿y cuál es la limitación para saber que estos datos sean más reales o más certeros? Es que tener muestras de anfibios del dosel es sumamente difícil. Entonces, para llegar a hacer esto, bueno, por lo general, los anfibios, para cuando quieres hacer estudios de anfibios o reptiles, lo que se hace es salir en las noches. Entonces, para hacer una investigación así, es sumamente difícil porque tendrías que subir en la noche al dosel, recolectar las ranas, sacarle la muestra y ver si es que ese hongo está presente en esa rana o no. Entonces, solo tomando los valores que existen, nos damos cuenta que existe este hongo en las ranas que están también encima están las ranas que viven dentro de las bromelias que están en el dosel. Pero entonces, ¿qué es lo que sabemos de este hongo? Lo que sabemos es que las esporas de este hongo tienen una vida acuática y solo... Entonces, como ven aquí, las bromelias, para las que no las conocen, es como una copita. Entonces, si ven de esta forma, permite que haya agua dentro de allí. Entonces, ¿por qué son importantes las bromelias? Porque las bromelias sirven para que todos estos animalitos puedan vivir allí en las temporadas secas.
Entonces, lo que se tiene es que este hongo tiene una vida acuática cuando son esporas. Entonces, imaginen en un bosque donde sea temporada seca y lo único reservorio, el único lugar donde hay agua son las bromelias o huecos que están dentro del árbol, perdón, o huecos que hay sobre el árbol. Entonces, también sabemos que hay estaciones en el choco ecuatoriano, que es la temporada seca, la temporada lluviosa, y este hongo puede vivir allí en temporada lluviosa, pero solo en reservorios pequeños. Entonces, el BD, por ejemplo, está presente en los huéspedes durante las estaciones. Este es un proyecto que también está realizando María del Mar y con Beca Brunner. Por ejemplo, ellos están ya, aún no está expuesto este artículo, pero ya se dan cuenta que, por ejemplo, en la temporada seca, el hongo ya no está en las ranas. Pero, ¿cuál es la pregunta? Es, ¿cómo hace el hongo para sobrevivir en la temporada seca si necesita siempre estar húmedo? Entonces aquí va lo que es la hipótesis. Entonces, no lo imaginen si es que el hongo es menos frecuente en las bromelias en comparación con el huésped, entonces los huéspedes mantienen este hongo en el ambiente. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es que si el hongo no permanece mucho en las bromelias, pero permanece en la rana, eh, el hongo solo va a permanecer en la temporada lluviosa y en la temporada seca desaparece. Pero también queremos saber si es que en la temporada lluviosa o la temporada seca el hongo también se encuentra dentro de las bromelias en las dos temporadas. Entonces así sabríamos si es que el hongo se encuentra frecuente en las bromelias y con eso saber si es que está más frecuente en bromelias o en ranas. Entonces, ¿en cuál de las dos predomina? Entonces, por eso es importante también conocer. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Este es un trabajo un poco más difícil que el otro, porque el otro tú llegas al árbol, subes y solo pones la estación ahí, en una rama. Pero ahora ascender al dosel para buscar las bromelias, porque tienes que movilizarte en el árbol y ver qué bromelia puede servirte para recolectarla, porque tienes que también ver un grupo. Por ejemplo, hay un grupo de 5 bromelias allá y están todas conectadas. Tener una sola muestra de ese sector está bien, entonces toca moverse a otra parte del árbol y tener otra muestra de otra bromelia. Entonces, ¿qué se hace? Se escalan los árboles, se hace una estación allí y lo que se hace es movilizarse en el árbol para tener muestras en bromelia. Entonces, ¿cuántas bromelias se tienen del árbol? Son 5. De las 5 bromelias se recolecta el agua. Se recolecta aproximadamente 1.5 mililitros y eso se replica en las 5 bromelias que se tienen. Entonces, cuando ya se tienen todas las muestras, lo que se hace es bajarlas y se las reservan a las muestras con etanol al 95%. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Para recolectar el agua, recolectamos el agua de las bromelias y ahí saber, bueno, las preservamos y con eso podríamos saber si es que el hongo existe dentro de las bromelias o no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Después de bajar toda la información, perdón, todas las muestras del árbol, lo que se hace es regresar a la estación y procesar todas las muestras allí. Entonces, ¿qué se hace ahí? Ya se tiene preservadas, se hace el análisis, también se hacen pruebas PCR, como, de hecho son similares a las del COVID, pero solo se hace esto con el hongo y te demuestra si está presente o no está presente el hongo en ese sector. Y ahora el proyecto igual sigue en pie y se está haciendo, pero ya algunos resultados ya dieron que el hongo sí vive dentro de las bromelias. Entonces eso es un dato sumamente importante para conocer, porque el hongo no solo se queda, o sea, no solo vive en las ranas en la temporada seca, sino que en la temporada lluviosa, sino que en la temporada seca también permanece dentro de las bromelias en el dosel. Ok, entonces ahora les voy a hablar de otro proyecto, pues este también se junta con el proyecto anterior, pero este se da en el bosque de Mashpi. Bosque de Mashpi es justo en la zona de Pichincha. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? De hecho, existe una metodología de McCracken que es subir el árbol, escoger 5 igual bromelias, pero esta vez es bajarse toda la bromelia para ver toda la biodiversidad que existe dentro de la bromelia. Entonces, ¿qué quiere decir? Bajamos la bromelia y recolectamos todo. Entonces, desde macroinvertebrados, invertebrados grandes, perdón, microinvertebrados, macroinvertebrados y también reptiles. Hemos encontrado ya algunas ranitas, también lagartijas y bastantísimos reptiles, invertebrados. De hecho, solo en 20 árboles que muestramos encontramos más de 2.000 individuos en todas las bromelias. Es un número bien alto. Esto lo tomando en cuenta que tocamos 5 bromelias por árbol.
Y bueno, entonces el dueño de bueno, el autor de este proyecto municipal es Francisco Velázquez, que él estudia en la Universidad San Francisco de Quito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos allá? Ir a Mashpi, igual, enfocarnos en los árboles que sí tienen bastantes bromelias. Recuerden que, bueno, perdón, no les dije, pero para tener en cuenta esto hay que ver un árbol que tenga más de 15 bromelias. Esa es la metodología. Si es que tiene menos de 15 bromelias, es mejor no tomar a bromelias porque estaríamos dañando reservorios que sí son importantes para estas especies. Entonces, lo que se hace es ver, categorizamos que el árbol tenga más de 15 bromelias, subimos al árbol y extraemos 5 bromelias y la extraemos en su totalidad y sacamos todos los invertebrados y vertebrados de ahí para ahí sí poder tener un análisis de abundancia y riqueza. Entonces, como ven, aquí trabajamos ya en Mashpi, ya con todos, bueno, en el laboratorio de Mashpi, ya procesando todas las muestras, pasando la información a la computadora para que luego pueda ser analizada. Este de aquí, por ejemplo, aún no tenemos esos pequeños resultados porque este proyecto solo se elaboró junio y julio, entonces aún estamos en la etapa de ver si son nuevas especies, ver cuánta riqueza hay, entonces no hemos hecho aún un análisis estadístico. Entonces, bueno, recuerden que este proyecto también se basa en la metodología de McCracken. Entonces, por ejemplo, él hizo toda esta metodología en la Amazonía del Ecuador. Entonces, lo mismo se quiere replicar también en el bosque de Mashpi y en otros bosques del Ecuador. Entonces, ¿cuáles son los planes a futuro que tenemos como fundación y también como investigadores? Es expandir toda esta investigación del dosel a todos los tipos de bosques del Ecuador. También es reforestar las partes que se han perdido, como les dije que es una misión de la fundación, ya que tener toda esta información ayuda a que nosotros podamos decidir a dónde enfocarnos para reforestar y seguir comprando hectáreas, y así poder crear un corredor biológico. Entonces, lo que también se quiere, como es todo en la ciencia, es conocer la biodiversidad que existe para así poder protegerla. Entonces, recuerden, no se puede proteger algo que no se conoce. Y crear más conciencia ambiental a todas las personas, en sí a las comunidades, a toda la comunidad científica, y también crear propuestas para disminuir el impacto ambiental. Entonces, ya con todos estos datos que tenemos, también podemos crear todas esas propuestas que pueden seguir a futuro. Entonces eso, sería en resumen todos los 3 proyectos que tenemos. No sé si tienen algunas preguntas. Hola Moisés, genial, increíble, muy, muy chévere todo lo que están haciendo. Realmente es súper interesante. Creo que vi reflejado también muchos de los intereses personales de investigación en lo que hacen. Sí, Realmente felicitaciones, increíble. Creo que mucho para aprender de ustedes. Eh, Aprovecho la oportunidad para enviarle un gran saludo al profe McCracken. Creo que todos los que queremos estudiar en el dosel hemos leído por lo menos uno de sus artículos y siempre lo citamos o queremos aplicar en algún momento sus metodologías. claro. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos personas conectadas de varias partes de Sudamérica, mucha gente en Colombia, gente en Ecuador, México, que también te envía muchos saludos. Y Gracias. obviamente algunas preguntas en el tema de fototrampeo. Pues Sí, gente muy interesada. Creo que el tema de fototrampeo en el dosel es uno de los temas interesantes, ¿cierto? Por aquí nos preguntan, eh, ¿qué tipo de baterías utilizan y cuál es el tamaño de las tarjetas de memoria? y esa es una muy buena pregunta porque de hecho conocer eso es bien importante porque nosotros usamos baterías recargables porque no queremos tener tanto impacto. Hay las baterías de litio, pero las baterías de litio solo las utilizamos en cámaras de video. Entonces, cámaras de video y usamos la SD card la usamos de 64 gigas. Entonces, por ejemplo, las cámaras que solo toman fotos duran los 3 meses porque ese es ya tenemos como el tiempo, el lapso exacto de cuándo debemos cambiar. Entonces no puede ser más de 3 meses porque las baterías recargables solo duran 3 meses como máximo en temas de fotografía. Pero si tú pones las baterías recargables en videos, es bien bajo. Máximo, si hay un movimiento todo el día, te dura 2, 3 noches, ya máximo eso. Pero es por eso es bien importante las baterías de litio. Las baterías de litio te aguantan siquiera tus 4 meses de video. Entonces, eso es lo que usamos. Y las tarjetas de 64 gigas. Ok, perfecto. Súper, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es sobre si existe alguna distancia entre cámara y cámara. Sí.
De hecho, tal vez también es una buena pregunta porque tomar la distancia es sumamente importante, pero el, lo destacable en esto es que como tenemos que enfocarnos en varios bosques, pero por ejemplo la reserva en sí no es tan grande, no es por ejemplo que tenga unas 5.000 hectáreas, no llega a eso. Entonces en los espacios que tenemos, que es 600 hectáreas, tenemos unas 14 cámaras y hay espacios donde tuvimos que pedir a los propietarios que nos dejen entrar, pero las distancias que son no son tan o sea, son importantes, pero lo más importante es el sector, el tipo de bosque. Por ejemplo, hay 3 cámaras que están en el bosque del bosque seco que están separadas como a 1,5 kilómetros cada una. Hay otras cámaras que están separadas a 500 metros debido a que una está en pastizal y otra está ya dentro del bosque. E igual en el bosque húmedo, el bosque, por ejemplo, la zona alta del corredor, esa es la más alejada porque como es una cordillera, toca alejarlas más, que es como unos 2 kilómetros por cada una. Entonces, hacer todo ese trabajo, caminar por todo el bosque por tantos kilómetros, hay que hacerlo en varios días, ¿no? No se puede hacer todo ese trabajo, por ejemplo, en un solo día, porque son caminatas largas de kilómetros y kilómetros. ¿Cuánto Mm. tiempo demoras revisando las Eh, cámaras? de hecho, por ejemplo, hay unas que sí nos demoramos siquiera unas 10 horas por día, pero solo son 3 cámaras como máximo. Otras que nos demoramos 8 horas, tendríamos que salir en la mañana tempranito, ir a la cámara y regresamos así en la noche. Todo depende también de las condiciones climatológicas. La parte más fácil, la estación más fácil es la temporada seca, porque todo el camino está seco, entonces no te resbalas, no hay lodo. Pero la temporada lluviosa es lo más difícil para monitorear. Y con 30 kilos encima de equipos de ascenso. Y con 30 kilos de equipo exacto, y solo caminatas. Pero entonces haces digamos que la revisión de las cámaras en una semana o más, o en 2 semanas. De hecho, lo hacemos en 2 meses. Por ejemplo, la, hay unas cámaras que ponemos, por ejemplo, en enero, las revisamos en abril. Las otras cámaras están en febrero, pero las revisamos en mayo. Porque revisar todo en una semana es súper cansado, es súper complejo. Y es un montoncísimo de información. Por ejemplo, solo en el tema de las grabadoras, no me preguntaron esto, pero la tarjeta es de 120, 28. 132. Sí, 128, gracias. 128 gigas, o sea, porque la información de audios es mucho más. Y recuerden que sobre, por ejemplo, esto graba cada 10 minutos cada hora. Entonces, tener toda esa información es increíble porque, por ejemplo, ahora tenemos más de 20 terabytes de información que tenemos que analizar con tiempo. Entonces, todo esto está en proceso, pero igual es un proyecto a largo plazo para tener en cuenta todo lo que se va a hacer a futuro. ¿Y cómo hacen? ¿Suben y cambian de tarjeta o bajan, descargan y vuelven y suben la misma tarjeta? No, de hecho, tenemos que llevar pilas, baterías, Sí. limpiar las cámaras, secarlas y volver a poner. Entonces, lo que hacemos es subimos, bajamos todo, Ah, solo sacamos las tarjetas, ponemos una tarjeta nueva, de todas las tarjetas, las que fueron usadas, las llevamos a la casa para poder recolectar la información en la casa. Y no toma ok. mucho tiempo. Ujú. Ok. Otra pregunta que nos hacen por aquí, desde Quito, Rolando Largo Ayala, nos pregunta que si puedes como explicar un poco sobre cuántos monos capuchinos conforman un grupo, porque de acuerdo a lo que mencionaste, dices que en las hectáreas de la reserva solo se pueden tener 2 grupos, entonces que como explicar un poco cómo es como cuántos individuos conforman un grupo. Ya, de hecho, esa también, mm, esa pregunta es un poco triste porque, de hecho, la reserva es bien pequeña y los avistamientos de monos capuchinos son súper bajos, igual hay personas. Entonces, no solo estamos, de hecho, ya estamos en una investigación para poder ir a encontrar a los grupos de monos. Por ejemplo, yo he visto grupos de monos que sí llegan a superar los 20 individuos, pero es más complejo porque, por ejemplo, los estudios que se han hecho en primates, por lo general son en la Amazonía o en lugares donde el relieve es plano. Entonces, imaginen hacer un seguimiento de monos en la reserva que es sumamente empinado. A veces no podemos seguir a los monos. Entonces, bueno, lo que me refiero a hacer individuos es que una población, o sea, un grupo tiene hasta de
De hecho, nunca he visto un grupo de dos, por ejemplo, pero eso es lo que dice la literatura. Entonces, yo por lo general he visto grupos de 10 a 22, pero, o sea, eso es algo sumamente difícil de decir. Por ejemplo, no puedo confirmar que hay dos poblaciones en la reserva, porque si es que solo yo estoy caminando por un sector y luego al día siguiente caminando por otro sector, pudo haber sido el mismo grupo que yo vi. Entonces, aún no tenemos un dato certero de cuántos individuos o cuántas poblaciones hay en la reserva, pero en eso estamos ahora. Entonces, usamos la información de Dussel y ahora también vamos a hacer monitoreos ya, pero presenciales, o sea, dividir varios senderos, caminar por esos senderos y ver si este grupo encontró monos, bien, si este grupo no encontró monos, pues ya sabemos que solo hubo un grupo en este sector y hacer varias caminatas por varios senderos para saber cuántos grupos o individuos hay. Ah, qué bien. Incluso creo que Rolando había hecho otra pregunta y es esa, que ¿cuál sería la forma de identificar cuántos individuos están en esas zonas, aparte de las cámaras trampa? Entonces, lo que mencionas, Sí, como pensar en recorridos con equipo, con ya personas presencial. desde el suelo, revisando y monitoreando con binoculares y búsqueda. Claro, de hecho en primatología eso es lo más importante, estar ahí presente. Pero de hecho también estamos en eso también, que es poner un collar a un adulto. Entonces ese va a ser uno de los trabajos más difíciles porque el mono capuchino no es muy agresivo, es muy agresivo. Entonces subir al árbol y agarrar un mono para ponerle un collar va a ser uno de los trabajos más complejos que vamos a tener. Pero ya sabríamos por dónde en serio se mueve. Porque de hecho tener las estaciones de dosel para estudiar primates tiene su eficiencia, pero no es sumamente eficaz. Claro, claro que sí. Eh, una pregunta, Moisés. Sí. Las cámaras que han instalado en los árboles, ¿las han tratado de crear como un muestreo estratificado a ciertas alturas, algunas a 10, 15, 20, o la altura no la tienen en cuenta para la instalación? Es que verás, de nuestra reserva, por ejemplo, hay bosques que son en reforestación, bosques que están regenerándose y bosques donde sí tenemos bosque primario. Por ejemplo, el porcentaje de bosque primario de nosotros es como máximo 10%, o sea, es súper bajo. Entonces, la mayoría de bosque es bosque secundario, entonces que se está regenerando y tratamos de tener el árbol más, o sea, el que tenga más puntos de conexión, por decirlo así. Entonces, si es que estamos, por ejemplo, en un bosque secundario y este bosque secundario, la altura de los seres de 15 metros, nos subimos igual a esos 15 metros para poner la estación allí. Entonces, nos basamos también en el tipo de bosque más que en la altura del árbol. Ah, ok, ok, bien, súper. Eh, Tenemos una pregunta de David Mantilla. Un saludo a David. David es un biólogo también ecuatoriano. Chévere, si pueden Hola, David. hablar. Acaba de hacer el curso con nosotros de Descubriendo el Dosel 2022. Ujú. Está súper motivado de trabajar en el Dosel. David nos Súper. pregunta, así que un saludo también para David. Nos vimos hace una semana que terminamos el curso. David Hola, David. pregunta, dice, hola a todos, dos preguntas. Dice, ¿la reserva Hamasiaque pertenece a la cordillera Chongón-Colonche? Sí, 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 a esa misma. Pero también la llamamos cordillera costera, se la conoce más comúnmente. Ok, Porque justo empieza desde Pedernales, más o menos empieza y se va de largo hasta el sur, hasta la reserva, se me fue, Machalilla, hasta la reserva Machalilla. ok, perfecto. Y la otra es si las grabaciones de sonido que están realizando permite recopilar vocalizaciones de baja frecuencia de murciélagos. No, de hecho no. O sea, sí teníamos eso, yo tenía eso en mente, pero lastimosamente no toma, porque las del murciélago son súper bajas, ya saben que ni siquiera nosotros podríamos, pero no. Solo tenemos de aves, insectos y mamíferos. Nada, también de herpetos también. Claro, todas las vocalizaciones de las ranas. Genial, Sí, todo eso. genial. Eh, Moisés, en este proyecto el último proyecto que mencionaste, de Mashpee, Ujú. sí, inclusive hace poco hay una rana que tiene ese nombre científico, hace poco la describieron, un centrolénido, creo que es el Claro, innovator Mashpee, creo que es. Sí, sí, la ranita de cristal. está, sí, sí, sí. Y creo Sí, que sí, llega sí, hasta sí. Colombia, hay algunos Ah, reportes qué bien. colombianos. Sí. Eh,
te iba a preguntar, o sea, súper interesante el hecho de que vean la bromelia como un área, como, pues, como su área muestreal y todo lo que hay ahí, pues claramente lo están identificando. Eh, yo personalmente no sabía lo de las 15 bromelias como, como, como pues mínimo para poder entrar. Pero entonces, si solo hay 15 bromelias, por ejemplo, sacan las 5 y quedaría el... Eh, no, es que de hecho, si hay 15 bromelias o menos, es que imagina un árbol que está solo con sus 15 bromelias y ves otros árboles que no tienen nada, nada, nada de bromelias. Entonces, el único punto que puede ser como un reservorio o un hábitat para unas especies que Es ese. necesitan de esta agua es ese. Entonces, Ujú. si es que subimos a un árbol que, por ejemplo, solo tiene 15 bromelias y le quitamos 5, solo estamos Ah, dejando un número bien ah, bajo para que afectando esas un especies puedan tercio de la subsistir. población de bromelias. Sí, entonces Entonces es ese bastante no, o sea, claro. tiene que ser más de 15 bromelias. Sí, más de 15 bromelias. Okay, Esa es ah, la recomendación que da McCracken, ajá. okay, ok. Y esas las bajan todas. Toda la Sí, bromelia bajamos la bajan. Ok. toda la bromelia y de hecho es súper curioso porque dentro de estas bromelias encontramos un montón de insectos y macroinvertebrados, es increíble. Muchísimo. Encontramos también, sí, alacranes, escorpiones. Muchos. Sí, sí, Nunca. Tuvimos, sí, yo traté de desarrollar algo en el Chocó y ujú. varios alacranes dentro de la bromelia. Y te iba a preguntar, ¿cómo hacen para protegerse de pronto de no ser mordido o por una hormiga o picado por un alacrán? Claro, de hecho sí usamos guantes y también tratamos de llevar una silla para no estar teniendo contacto directo con el piso de la carpa, sino más bien tener una silla dentro de la carpa y poder mostrar ahí mejor. Pero ya Porque cuando la si en bajan, ¿no? O sea, ocasiones, la bromelia la meten dentro de la carpa. sí, tenemos que meterla dentro de algo porque si no la metemos dentro de la carpa se pueden escapar los Sí, insectos o los mamíferos, sí, sí, perdón, claro. los reptiles Sí, sí. o reptiles, Pero una perdón. vez llegas a la bromelia, porque yo había pensado como si uno llegaba a la bromelia y comienza a cortarla por debajo, van a haber muchos insectos que van a comenzar a salir. Entonces, no sé si Sí, ustedes como que protegen la bromelia con algo o la tapan con algo para que evitar que en el momento en que uno está sacándola, bajándola, cortando, comiencen a salir los insectos. de hecho, es así, es que eso es bien difícil porque depende de la bromela. Hay bromelas que tienen 2 metros, esas son grandísimas Son muy y, pesadas. y son muy pesadas también, exacto. Entonces meterlas por arriba es súper difícil. Entonces desde una al corte y de una a la funda es lo más recomendable. Ah, pero llevan una funda. Claro, la funda. Entonces cortamos la bromelia y la metemos en la funda rápido, la amarramos, la sellamos y bajamos la funda. Eso es importante. ¿Y cómo la bajan? Con una polea Y sí, con polea y cuerda. y un cordino. De hecho, sí, para poner el cordino como estación en Ah, un la frusi. rama y bajamos. Ajá, Ah, así mismo. genial, genial, súper interesante el tema. Eh, seguro con macroinvertebrados van a encontrar muchísimas cosas. Otras Sí. preguntas. Bueno, Celer Carvajal nos pregunta, ¿qué especies de árboles son las más adecuadas para colocar las cámaras en relación a la disponibilidad de alimento, descanso, etcétera? Salud desde el Perú. Como, ¿qué características ustedes tienen en cuenta para decir este árbol puede servir? Ya, de hecho, igual eso también va en valor a lo del tipo de bosque. Por ejemplo, es que no conozco muy bien los nombres comunes de otros países, pero por ejemplo, tenemos lo que son los ceibos, no ceibos, perdón, miento, cedros, perdón, cedros que son, se me fue el nombre científico, pero es Castilla, no me acuerdo el género, pero es Castilla. Entonces, por ejemplo, estos árboles son súper gruesos, súper resistentes y no tienen, por ejemplo, mucha cobertura de dosel. Tenemos también los que son los matapalos, pero son especies de matapalos son un montón. Pero, por ejemplo, los matapalos subimos y no sé si han visto que en los matapalos no hay, por ejemplo, muchas epífitas en la parte alta. O sea, porque la cobertura vegetal de los matapalos es sumamente amplia, pero también tenemos un valor, subimos esos árboles porque podemos poner una estación ahí y da más movilidad, entonces no hay tanta obstáculos, por ejemplo. Eso, estamos en Matapalos, cedros. Cedros también son importantes porque los cedros tienen una cobertura vegetal sumamente, o sea, es buena, es bastante abundante y eso evita que tampoco entren muchos rayos del sol, no haya tantas epífitas dentro del árbol y eso también tenga un mejor enfoque en el momento de poner las cámaras. Entonces, por ejemplo, en las fotografías que vieron, se dieron cuenta que no había muchas epífitas, porque solo
más lo que hacemos es seleccionar árboles que no tengan muchas epífitas, o sea, que tengan como la rama bastante limpia. Nos enfocamos más en esos árboles. Y sobre todo también, por ejemplo, hay árboles como las balsas, no sé cómo las conocen en otro país, pero las balsas no nos podemos subir a ese árbol porque es sumamente frágil y no duran, no viven muchos años y se puede caer. Entonces eso, y como es un proyecto a largo plazo, es mejor tener una estación ya que sea duradera, por unos 20 años como mínimo. Y, por ejemplo, hay otros sectores en el bosque seco, por ejemplo, no tenemos todos estos tipos de bosques, porque en el bosque nublado hay estos tipos de especies. En el bosque seco de más abajo, que está cerca de la playa, son otros que son como samangos. Los samangos, por ejemplo, también son unos árboles súper gruesos, también, pero, por ejemplo, poner la estación ahí es más difícil porque la rama es súper gruesa, pero igual también tiene todo el limpio, no tiene muchas epífitas, entonces nos enfocamos más en eso, en árboles que no tengan muchas epífitas en sí. Pero si, por ejemplo, hay un pepiadero, hay un árbol fructificado que ya sabe uno que van a llegar muchos primates o aves a alimentarse, ¿lo utilizan o no? Sí, de hecho, sí, porque es que hay las ingas, por ejemplo, aquí, Inga dulis, entonces, es las ingas de aquí, mm, tenemos en algunas, pero no es que la tengamos así conscientes de que vamos a poner allí en una inga, de hecho las tenemos puestas porque justo en ese sector había solo una inga que estaba la mejor de todas, porque como es bosque que se está regenerando y hay una inga, bueno, les hago entender esto porque, por ejemplo, la inga no se la cortan, es un árbol maderable. Entonces, justo en un bosque secundario, la inga fue la única que perduró. Pero hay otros árboles que sí son maderables, pero ya son súper pequeños y no se pueden escalar aún. Entonces, lo que hacemos es subir a la inga porque es el árbol más grande que hay allí, pero no es porque quisiéramos poner porque haya fructificación. De hecho, tenemos también una idea de poner en más ingas, porque las ingas son los que atraen, por ejemplo, los primates en la temporada de fructificación, pero no lo hacemos porque las ingas no tampoco duran muchos años y son bastante frágiles. Entonces siempre nos enfocamos más en árboles maderables que puedan durar más, que tengan sus 20, más de 100 años de vida para poder ahí tener una estación por 20 años como mínimo. Wow, increíble, increíble. Por aquí nos preguntan también como si han tenido daños en cámaras trampa por temas climáticos o diferentes temas, pues teniendo en cuenta que en Eh, el dosel, obviamente la lluvia, la humedad, bueno, la humedad puede ser menor, pero la lluvia les va a pegar directo a las cámaras, el sol, entonces, y si han tenido, ¿cómo han tratado de resolver esos problemas, esos daños? de, de hecho, sí, sí hemos tenido bastantes problemas, en especial en el bosque nublado, porque el bosque nublado es el más húmedo de todos. Entonces las cámaras allí, hemos tenido casos de que ya la cámara está todita empañada. O también hemos tenido casos de que las lluvias son tan fuertes que una rama entera se cae y también se cae todo eso. Pero no solo eso, también tenemos problemas con los mamíferos. Los mamíferos mismos también arrancan las cámaras de allí. Por ejemplo, el mono capuchino ve una cámara ahí y se bota porque el más agresivo de todos lo que hace es tratar de botarla. Entonces, por ejemplo, también tenemos imágenes de un capuchino girando una cámara. Está tomando la foto, la gira la cámara para que la cámara enfoque para arriba. Entonces, sí, pero ¿cómo solucionamos estos problemas? Enfocándonos más en el bosque nublado, es yendo allá, tratando de taparles, y no sé si conocen me olvidó que son unas bolitas que absorben la humedad. Bueno, entonces lo que hacemos es ponerle Como más de sílica. esas. Sí, la sílica, muchas gracias, Felipe. La sílica lo que hacemos es ponerle muchas más en ese lugar, bueno, en la grabadora para que no se dañe. Pero el tema de la humedad es súper complejo porque sí nos ha terminado dañando bastantes grabadoras, porque el micrófono de las grabadoras, por ejemplo, es bien pequeñito y un poquito de lo que le crece ahí ya la daña y la destruye. Entonces, por ejemplo, el 50% de las grabadoras que teníamos ya han sido, ya no funcionan. Entonces, máximo te duran un año, por ejemplo, eso en el bosque nublado. En el bosque seco no tenemos nada de problemas. O sea, llueve solo por 2 meses y ya, pero no se termina dañando ninguno de los aparatos. Y en el tema de las cámaras trampas, no hemos tenido una solución aún, pero lo que sí hemos pensado es como ponerle un techito a la cámara para evitar que caiga el agua, pero eso no va a evitar que la humedad entre, porque las nubes siempre están pasando por ahí, entonces es súper complejo poder mantener esos equipos vivos tanto tiempo. Sí, tenemos casi que las mismas problemáticas aquí en Colombia y por más de que sea la super cámara de la mejor marca, siempre la humedad terminan afectándola. Es Sí, interesante. sí, Nosotros sí. también hemos pensado en un techo, en sellarlas,
hacerle como una carcasa que la proteja, pero siempre eso dificulta, además que hace como un poco más pesado, todo el montaje se va a dificultar más, es bien Ujú. complejo. Bueno, Moisés, pues muchísimas gracias. Ya tenemos una horita completa de webinar. Realmente es súper interesante lo que ustedes están haciendo en el Ecuador. Eh, Qué bueno poder seguir aprendiendo de ustedes. Seguramente muchas personas estarán interesadas en contactarlos para aprender un poquito más y preguntarles y aprender un poco de la experiencia que ustedes tienen. Eh, la descripción del webinar también está la página web de la fundación para que los puedan contactar y hacer preguntas. Entonces, pues muchísimas gracias. Eh, Esperamos pues que de pronto más adelante nos cuenten un poquito más sobre esos proyectos como resultados de todos esos estudios que están desarrollando tan interesantes. Sí, sí, los resultados ya vendrán, pero sí va a tomar más tiempo, que es la parte más difícil. Pero sí, ya Sí, con tiempo igual ya los iremos publicando. claro que sí, claro que sí. ¿Mm? Entonces, pues nada, Moisés, nuevamente muchísimas gracias por tu colaboración. Eh, Esperamos que pues las personas que sean interesadas puedan contactaros y puedan seguir el trabajo de ustedes en Ecuador. Eh, Creo que ha sido de gran aprendizaje para nosotros aquí también en Colombia, que tenemos intereses de comenzar a desarrollar proyectos de investigación. A las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Esperamos vernos pronto a finales de mes. Creo que tenemos otra, estoy por confirmar, un nuevo webinar. Entonces, estén muy pendientes de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Para las personas que lamentablemente no nos pudieron acompañar el día de hoy, pueden ver este webinar aproximadamente en 2 horas en nuestro canal de YouTube, Fundación Alianza Natural Colombia, nos pueden encontrar. Y a ti, Moisés, y a la gente de la Fundación, muchísimas gracias. El mejor de los éxitos en sus proyectos. Listo, muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a todos por participar en el webinar. De verdad. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.